12:03 de la mañana de este jueves soleado y hermoso. Bueno, seguimos acá en Ahora Cero Radio porque vamos a seguir charlando un poco y desmenuzando el tema central que tenemos hoy, que tiene que ver con la educación pública. Y Argentinos por la Educación realizó un informe de financiamiento educativo muy interesante, así que estamos en comunicación con Sol Alzú, que es analista del Observatorio de Argentinos por la Educación, que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Hola Sol, ¿cómo estás? Camila te saluda. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Sol, gracias a vos por darnos este ratito de tu tiempo y informarnos un poco sobre cuáles son los datos que pudieron tener a partir de este informe, de esta investigación. Viste que lamentablemente, a diferencia de lo que podría pensarse en la era de la información y que todos tendríamos que tener acceso a una información de calidad, pero hay muchas veces números y datos que no sabemos de dónde vienen, nos quedamos con eso. La verdad que cada vez es más difícil informarse, así que bueno, agradecemos también que ustedes estén desarrollando este tipo de investigaciones. Buenísimo. Bueno, mira, te cuento. Este informe lo realizamos desde Argentinos por la Educación, junto a Alejandro Morduchowicz, que es un especialista, un economista que se especializa en temas de educación, y nosotros analizamos la evolución del financiamiento educativo desde el año 1980 hasta el 2022. Entonces, es cierto que no tenemos estos dos últimos años, pero es la serie más extensa también que tenemos, son datos relativamente nuevos. Acá tenemos como 3 puntos a destacar muy importantes. Por un lado, que la inversión en educación aumentó a lo largo de este periodo, desde 1980 hasta el 2022. Vemos que crece el gasto educativo, tanto como porcentaje del PBI como en términos reales, pero lo cierto es que desde el 2015 empezamos a ver como una leve caída en relación a los años anteriores, y también es cierto que desde el 2006 nosotros en el país tenemos una ley que establece que se debe destinar el 6% del PBI a la educación, y en los 18 años desde la sanción de esta ley, la meta se cumplió únicamente en un año, en el 2015. Es más, nosotros en un informe anterior calculamos cuál es esta deuda educativa por cada año que no alcanzamos la meta, y el resultado nos indica que necesitaríamos un año adicional de inversión, o que en un año se invierta el doble, como para poder saldar esta deuda que tenemos con la educación. Bueno, es muy interesante esto que decís, porque yo había leído unas notas que hablaban sobre, bueno, lo que va a ser el presupuesto 2025, donde se establece la no obligatoriedad de llegar a este porcentaje, y lo que se hablaba es de que esto mismo que vos mencionás, que en estos años solo un año se cumplió con eso. Esto sin entrar en lo político partidario, en las políticas nacionales. ¿Qué prejuicio puede tener que no se torne obligatorio ese 6%? ¿Puede tener un impacto negativo en la educación? Bueno, como bien mencionabas, en la ley de presupuesto que se va a estar debatiendo, se considera la suspensión de este piso del 6% durante el año 2025. Mira, lo cierto es que si bien solamente se cumplió en el año 2015, nosotros vemos que en cierta medida hay un impacto, porque comenzamos en el año 1980 invirtiendo un 2,6% del PBI en educación, y llegamos al 2022 con casi un 5%. Entonces, no llegamos a esta meta, pero fue aumentando la inversión en educación, y lo cierto es que, como bien decíamos, es un piso y tiene que ser como la base desde donde partimos. Justamente si anulamos este piso, retrocedemos. Al respecto de esto, también desde la organización hace muy poquito publicamos un acuerdo por la educación en el que se establecen 10 prioridades que se debatieron con más de 200 referentes educativos de distintos ámbitos, a partir de evidencia nacional, internacional y de los más de 150 informes que tenemos publicados. Y justamente una de nuestras prioridades está vinculada a la inversión, que queremos lograr una inversión suficiente y de calidad en educación. Y para esto, de vuelta, como bien decíamos, es importante asegurar este piso de inversión del 6%, y a su vez, otro dato que también surge del informe, es muy importante incrementar la participación de la nación en el presupuesto total, porque hoy en día vemos que la nación pone solamente 1 de cada 4 pesos que se invierten en educación, cuando en 1980 provincia y nación ponían mitad y mitad prácticamente. Entonces, es necesaria esta mayor participación de la nación también para reducir desigualdades entre las distintas provincias.
Claro, o sea que de estos 4 pesos que estás mencionando, uno en la actualidad solo aporta Nación y los otros 3 cada una de las provincias para sostener sus universidades. Exactamente, exactamente. Tema de universidades, en realidad educación superior se hace Ujú, responsable mayormente de Nación y ujú. las provincias se quedan a cargo de todo lo que vendría a ser nivel inicial, primario, secundario y institutos terciarios. Perfecto. Bueno, pero esto imagino que afecta a lo que tiene que ver con las posibilidades de inversiones en los territorios provinciales, por ejemplo, no sé, de ampliar la cantidad de universidades que pueda haber en una provincia. Claro, fíjate que también hoy en día otro dato que tenemos es que de cada 10 pesos que se invierten en educación, 9 se destinan a lo que vendrían a ser salarios. Ujú. Entonces nos queda como un peso restante para esto que mencionabas vos, de políticas más relacionadas a infraestructura, a políticas destinadas a cuestiones de aprendizaje y demás. Entonces la verdad es que tenemos poco margen para otro tipo de políticas. Claro. Bueno, acá por ejemplo nosotros nos toca muy de cerca, tenemos dos universidades nacionales en la ciudad de Gualeguaychú, pero hay muchos estudiantes que deben irse justamente por esta falta de por ahí más opciones en la provincia o en el territorio a otras provincias, con todo lo que eso supone, ¿no? A cuestión ya económica y también de desarraigo de nuestras ciudades. Por lo tanto, bueno, es significativo esto que vos decís. Encima de esos 10 pesos, 9 van para pago de salarios y el margen que queda para seguir ampliando la oferta universitaria a nivel federal es como muy, muy poquita. Totalmente, totalmente. Por eso también es como de vuelta esta insistencia en hay que invertir más, hay que alcanzar este piso del 6% en lo posible, si se puede superar, mejor, y también como tener en cuenta un mayor margen para este tipo de políticas, más allá de los salarios que claramente son muy importantes. Ujú. ¿Qué otros datos se pudieron recabar a través del informe, Sol? Bueno, nosotros también vemos cuánto se destina por cada nivel educativo, que veíamos esta cuestión entre nivel superior y nivel obligatorio. Ujú. Vemos que la inversión de, disculpa, del financiamiento en la educación superior aumenta el 226% desde 1980 y en lo que vendría a ser educación básica aumenta un 163%. La verdad es que el aumento de los recursos para las universidades, si bien superó a la educación básica, también está explicado en parte porque hubo un mayor aumento de la matrícula Ujú. y la creación de muchas universidades en este periodo. Claro, sí, sí, sí. Y la posibilidad, digamos, en los accesos a la educación superior pública, ¿no? Como que... Ay, discúlpame, ¿me repetís esto último que no Sí, te ¿no? escuché bien? Y sobre todo a las posibilidades de acceso a la educación superior pública. Digo, antes, Claro. por ejemplo, muchos, no sé si esto lo tienen también entre los datos o no, somos primera generación universitaria en nuestra familia. O sea, en los últimos años ha sido más común que haya un profesional en la familia antes que, digamos, con respecto a años anteriores o a décadas anteriores. Totalmente. Bueno, desde Argentinos por la Educación hacemos mucho énfasis en lo que implica como financiar, aumentar el esfuerzo presupuestario, también en los primeros niveles, en educación básica, justamente para cerrar estas brechas que vos mencionás. Hoy en día, por ejemplo, tenemos que en tercer grado, a la edad de 8 años, 1 de cada 2 chicos no entiende lo que lee. Y ahí como que todas las trayectorias se van generando cada vez más desigualdades, ¿no? Ujú. Después tenemos al final de la secundaria que 13 de cada 100 chicos solamente terminan en tiempo y forma. Y bueno, eso dificulta claramente como de manera escalonada en los niveles posteriores. Así que es muy importante como este esfuerzo desde los primeros años para poder reducir estas brechas y, como bien decías, que más chicos puedan llegar a la universidad, Sí, totalmente. totalmente. Bueno, de hecho, ayer participé de una asamblea abierta que se hizo acá en una de las facultades que tenemos en la ciudad y una de las cosas que hablaban es, bueno, que no solo se piense el sistema universitario, o sea, no se puede pensar, digamos, como algo independiente con respecto a los otros niveles educativos, como vos mencionabas. O sea, de repente la deserción en la universidad tiene mucho que ver con, digamos, la base que tiene ese estudiante que ingresa, ¿no? Sí, sí, totalmente. En un informe anterior también charlamos con docentes de matemática
y de otras áreas, y nos decían esto, también hay chicos que no, más allá de las matemáticas, muchas veces les cuesta, por ejemplo, comprender la consigna directamente. Tal vez saben hacer la operación matemática, pero no entienden lo que están leyendo, lo que te decía hace un ratito. Entonces es muy difícil y claramente genera consecuencias en los niveles posteriores. Sol, uno de los datos también que se ponían en manifiesto estos días previa a la movilización que se dio ayer tenía que ver con la inversión o el aumento en realidad que se había dado del 270%. Esto ustedes no lo tienen medido porque el estudio llega hasta el 22, es así, ¿no? Hasta el año 2022, exactamente. Ok. En lo que son esos últimos años, por ejemplo, los que revisten el 2021, 2022, ¿cómo han sido esos niveles de inversión que ha tenido la educación superior? Bueno, justamente no tengo ahora el dato de educación superior en particular. Veíamos que en lo que es educación consolidada, tanto a nivel básico como superior, había una inversión de vueltas cercana a 9 billones, cercano al 6% del PBI, pero con, como te mencionaba hace un rato, un retroceso, un desfinanciamiento en comparación tal vez con años anteriores. Y esto repercute, digamos, en la calidad educativa y en las posibilidades que se puedan desarrollar en nuestro país, ¿no? La parte de la ciencia, bueno, de profesionales formados para poder desarrollarse también en el campo científico de nuestro país. Entre otros datos que mencionabas, ¿cuáles otros vos mencionabas que había como 3 elementos así que les había llamado mucho la atención? Ay, discúlpame, esto último no te lo escuché bien, se cortó un poco. No pasa nada, te lo vuelvo a repetir. Vos me mencionabas al principio de la nota que había 3 como ejes o categorías que habían llamado más su atención en este informe. Sí, era un poco esto que te mencionaba, como de decir, bueno, aumentó a lo largo de estos años, vemos una caída en los últimos años en comparación con los anteriores, si bien de vuelta solamente llegamos hasta el 2022, estaría muy bueno poder verlo para 2023, 2024, y que no se estaba cumpliendo esta ley que teníamos en el país del 6% del PBI. Esos son como los 3 puntos fundamentales. Perfecto. Esa baja que se ve en los últimos 5 años, ¿tienen idea ustedes a qué se debe? Si tiene que ver con una cuestión más bien inflacionaria, que las inversiones que se hicieron no lograron empatar esto de la inflación, o estrictamente se debe a la cantidad de plata que se ha erogado. Si bien nosotros no estudiamos las causas, todo lo que es cuestiones inflacionarias lo estamos tomando, o sea, nosotros tenemos en cuenta la inversión real, entonces es comparable a lo largo del tiempo más allá de la inflación. Lo cierto es que también esto de la meta del porcentaje del PBI, si bien no llega a cumplirse, una cuestión es que al ser como un porcentaje del PBI da cierta flexibilidad para que, por ejemplo, en el año 2020, que el PBI cae como resultado de la pandemia, de repente ese 6% destinado a educación también es menor. Entonces, como que al estar fijada como porcentaje, esto genera mayor inestabilidad de los recursos, podríamos decir, como una cuestión cíclica de cuando al país le va bien se invierte más, cuando al país le va mal se invierte menos. Perfecto, sí, se entiende completamente. Lo que sí llegamos, creo que las dos, a la conclusión de que la clave es, bueno, alcanzar ese 6% o incluso superarlo y no bajarlo. Totalmente. Desde Argentinos, por lo menos, impulsamos que se cumpla la ley. Bueno, Sol, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos traído estos datos que nos sirven a todos para generar mejor pensamiento crítico y además también para tener un real acceso a la información de calidad. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Si quieren saber más de los informes, por ahí te fui mencionando algunos, pueden entrar a nuestra página web, argentinosporlaeducacion.org, o seguirnos en nuestras redes sociales, que es argxedu. Excelente, muchísimas gracias, Sol, que tengas un hermoso día. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Sol Alzú, que es analista del Observatorio de Argentinos por la Educación, y mencionaba cómo a lo largo de este periodo de tiempo, que es de 1980 al 2022, que es el periodo que toman de estudio, hubo un incremento significativo en las inversiones en educación y cómo, en los últimos 5 años hubo una bajante con respecto a eso,
entre los componentes ellos no toman la cuestión de la inflación, pero bueno, podemos intuir que obviamente las capacidades de compra de diferentes presupuestos ha variado y se ha visto de alguna forma impactado por la inflación. Y bueno, ella mencionaba esto último que me parece interesante, que es que al ser un porcentaje va a variar de acuerdo a cuánto va a ser el PBI de ese año específicamente. Lo que sí desde Argentinos por la Educación sostienen que la necesidad de que se empate, o sea, se llegue a ese 6% de inversión en la educación, que es importante mencionarles que en el 2015, un solo año desde el 2006 que se sancionó la ley que establece este 6%, solo una vez se alcanzó específicamente ese 6%, el resto ha sido menor, pero lo que dice, eliminar o en realidad establecer la no obligatoriedad no hace más que dejar como mucho más a la incertidumbre. Lo que tiene que ser este 6% es un piso. También es necesario que todos los gobiernos se comprometan a que, si hay una ley que dice el 6%, es el 6%, no es el 5,5, el 4,5 o lo que sea, ¿no? Y de ahí para arriba, para que, digamos, la sociedad salga adelante en su conjunto, tiene que haber acceso a la educación, entre otras políticas públicas que tiene que haber para que una población, una sociedad progrese, y también, digamos, inversión en lo que tiene que ver con el campo de la investigación. Una científica de ICTAER, que es este Instituto de Doble Dependencia CONICET y UNER, mencionaba que la verdad que están haciendo bastantes malabares para sostener las investigaciones, y lo mismo, ¿no?, que se establecen ciertas exigencias para seguir doctorados o postdoctorados, como tiene que ver la publicación en revistas científicas. Y para publicar hoy en día en una revista científica se cobra más o menos $2.000, ¿no?, a científicos que no pueden sostener eso con sus salarios, pero sin embargo sigue siendo digamos, una condición necesaria para poder seguir cursando un doctorado, ¿no?, en lo que tiene que ver con las ciencias. Así que el piso, el 6% tiene que ser un piso. Veremos cómo se da en el futuro lo que tiene que ver con la discusión en torno al presupuesto 2025, y veremos cómo va avanzando esta situación en Argentina. Son las 11:21.